Iglesia, muy buenos días, Dios los bendiga, nos alegra mucho tenerles allí conectados. Esperamos que este tiempo de adoración y alabanza haya sido de gran bendición para usted, para su familia, y lo que sí le puedo asegurar es que Dios ha escuchado esta alabanza, ha escuchado nuestra adoración y ha subido como un olor fragante delante de Él. Así que nunca dejemos de alabarle ni adorarle, es lo que nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer. Entramos a un espacio muy especial que es el espacio, el tiempo de la palabra de Dios. Hoy el título es Embajadores de Cristo y creo que esta palabra tiene que quedar muy grabada en nuestro corazón. Tenemos que caminar en ella porque realmente es lo que somos. La palabra dice en 2 Corintios 5:19, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Mire qué tremendo lo que la palabra está diciendo. Que Cristo, o más bien que Dios, a través de Cristo, estaba reconciliando al mundo consigo mismo, ¿sí? Y no tomó más en cuenta nuestro pecado. Usted y yo éramos pecadores. Usted y yo estábamos hundidos en el pecado. Pero Dios, a través de Cristo, a través del sacrificio de Cristo, le plació librarnos de esas ataduras del pecado, hacernos libres de la condenación inminente a causa del pecado y nos reconcilió nuevamente con Dios. Así que a través de este ministerio de la reconciliación es que la gente está llegando a los pies de Dios, a los pies de su Creador. Ahora la palabra está diciendo que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Usted y yo ya fuimos reconciliados, lo que quiere decir que ahora tenemos un llamado para que este ministerio de la reconciliación comience a ejercer en otras personas, comience a avanzar en los corazones de otras personas. Ahora, vamos a ir a mismo en 2 Corintios 5, pero versículo 11. Y la palabra dice, dado que entendemos nuestra temible responsabilidad ante el Señor, trabajemos con esmero para persuadir a otros. ¿Cuál responsabilidad? El ministerio de la reconciliación. Nosotros estamos encargados de hacer que la gente se reconcilie con Dios. Era el mensaje de Cristo, era la labor de Cristo, pero a Él irse de esta tierra al resucitar, dejó encargado a sus discípulos de esta tarea y por ende hoy nos encarga la misma labor a cada uno de nosotros de reconciliar a su pueblo, a su creación nuevamente con Dios, para que ya no sean solamente un pueblo o una creación, sino que sean adoptados como hijos de Dios. Allí en Corintios, versículo 11, estamos diciendo, o el apóstol Pablo está diciendo, que tenemos una responsabilidad muy grande y que dado que la entendemos, y usted y yo tenemos que entender esta responsabilidad, no nos podemos hacer los locos con esto, no podemos caminar como si no fuese con nosotros. Pablo está diciendo, dado que entendemos nuestra responsabilidad, trabajemos con esmero para persuadir a otros. Es decir, demos hasta lo que no tenemos, trabajemos en los horarios aún que se pasan los límites para que otros sean persuadidos al evangelio de Cristo. Esto es lo que el Señor anhela de cada uno de nosotros, que en todo momento, que en todo lugar estemos predicando acerca del evangelio, como lo hizo Jesús, como lo hicieron sus discípulos y como hoy nos corresponde a nosotros como hijos de Dios. Ahora, la palabra nos muestra que la obra de la reconciliación hace que a través de Cristo el mensaje llegara a nosotros, pero que a través de nosotros el mensaje sea también replicado a otras personas que no le conocen. Al igual que con usted y conmigo, que fuimos evangelizados o que nos fue entregado un mensaje de reconciliación, un mensaje de salvación, quizás hace muchos años, quizás hace unos meses, o quizá el día de hoy está conectado por primera vez. Déjeme decirle que tenemos un mensaje que lo va a reconciliar con Dios, es un mensaje de salvación. Ahora, los que están allí, que ya conocen a Dios, que han aceptado al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, debemos entender que tenemos un llamado muy serio delante de Dios para este ministerio de la reconciliación. Ahora, 2 Corintios 5:20 dice, así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Escuche bien esta parte. Dios hace su llamado, el llamado a reconciliar a través de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando le rogamos, vuelvan a Dios. Pero mire cómo empieza este pasaje, cómo comienza. Dice, así que somos embajadores de Cristo. Usted y yo no solamente somos hijos, somos embajadores de Cristo. Y está diciendo el apóstol Pablo que Dios hace el llamado de salvación, hace el llamado de la reconciliación a través de cada uno de nosotros.
Así que a mí me sorprende aún que hay gente que dice, no, a mí me da pena hablarle otro de Jesús, a mí me da pena evangelizar, me da pena predicar. Esto no puede pasar porque es un llamado latente que está en nosotros. Y no porque tenga que ser evangelista o porque tenga ese llamado, es porque nosotros no solamente somos hijos, sino embajadores. Y el embajador cumple una labor o una función muy especial en un territorio. Yo les quiero explicar lo siguiente. El embajador de cada país son escogidos porque tienen una gran habilidad para la diplomacia y son personas con unas habilidades impresionantes en muchas áreas. Así que son escogidos, además porque son personas muy honorables y respetuosas, para representar un país en el extranjero. Por ejemplo, en Colombia tenemos embajadores. En cada país del mundo hay un embajador colombiano mostrando lo que como colombianos somos. Ahora, usted es colombiano al igual que yo. Bueno, puede que también tengamos allí personas venezolanas, ecuatorianas, costarricenses, yo no sé, los que están allí conectados. A lo que quiero hacer referencia es que usted es de esa nacionalidad donde nació usted, hace parte de ese país, eso nadie se lo va a quitar. Pero ¿sabe qué dice la palabra? Que nosotros somos ciudadanos de los cielos, miembros de una familia de Dios, de la familia celestial. O sea que nuestra ciudadanía al momento de conocer a Jesús cambió. Ya no es aquí en la tierra, ya tenemos una ciudadanía celestial. O sea que aunque seamos colombianos, venezolanos, españoles, lo que sea, al recibir a Cristo tenemos una nueva ciudadanía, una nueva nacionalidad que es en los cielos. Así que como vivimos en este planeta, ya no somos ciudadanos de este planeta, somos embajadores de este planeta, somos embajadores de los cielos en este reino terrenal, en este plano terrenal, perdón. Así que nuestra labor es igual a los embajadores en otros países. Tienen que hacer una labor completamente eficiente y tienen que ser de mucho renombre y mucha estima alrededor de la gente. Así que nosotros somos embajadores de los cielos, dice el apóstol Pablo, somos embajadores de Cristo y nosotros debemos adoptar las habilidades y las aptitudes, aún los hábitos que un embajador debería tener para representar bien el país de donde viene. Usted y yo somos embajadores de Cristo y tenemos que representar bien el reino de los cielos. Así que quiero que entendamos lo siguiente. La palabra griega traducida como embajador es presbeuo, y esta palabra se comparte la misma raíz con presbítero, que es una palabra utilizada para el liderazgo, para personas de alto rango que tienen un liderazgo efectivo dentro de la iglesia. Así que cuando hablamos de que somos embajadores, está hablando de que somos unos líderes con potencial para transmitir el mensaje de salvación que va a reconciliar al mundo con Dios. Ahora yo les quiero hablar de varias características que un embajador debe tener. Número 1, un buen embajador es activo en su comunidad local. ¿Sabes que los embajadores que son enviados a otro país, el embajador de Colombia, tiene que ser muy activo en su comunidad local, tiene que mostrar lo que Colombia es ante el mundo, ante ese país donde está? Tiene que demostrar quién es él, qué es Colombia, y tiene que desmentir inclusive todo lo que de nuestro país se hable con su forma de vivir y con su forma de hablar y con su forma de enseñar lo que realmente es Colombia. Ahora, en el ámbito espiritual, cuando somos embajadores de los cielos, tenemos que hacer exactamente lo mismo. Tenemos que ser activos en nuestra comunidad local, es decir, en nuestro barrio, en nuestra iglesia, en nuestra ciudad. Tenemos que demostrarle al mundo que el reino de los cielos es un reino en el cual vale la pena estar, en el cual vale la pena convivir, que la palabra no se ha equivocado y que Dios no es tan malo como muchos lo pintan, porque lamentablemente a causa de muchas iglesias o de muchos de nosotros inclusive hemos dejado por el piso a Dios y hemos implementado en la conciencia de las personas y aún hemos transformado el sistema de creencias de las personas para que piensen que el estar con Dios es sinónimo de fanatismo, de religiosidad. Tenemos que empezar a demostrar a la gente, como embajadores de Cristo, que seguir a Cristo, que ser parte del reino de los cielos es lo mejor que puede haber. ¿Sabe por qué la gente pide asilo político en otro país? Porque se han enamorado de ese país y quieren vivir allá, porque ven que encuentran mejores oportunidades, porque tienen un lugar mejor para vivir, porque ven que su familia va a estar mejor en ese país y por eso se van y piden asilo político, piden la ciudadanía de ese país.
Ahora, la gente tiene que entender a través de nosotros que habitar en el reino de los cielos, que ser parte de la familia de Dios, vale la pena. ¿Y qué es lo que necesita para su familia, para su vida, para su empresa? Que Dios es el que suple absolutamente todo y que no necesitamos nada más. Así que tenemos que ser activos como en nuestra labor como embajadores para que el mundo sepa que hay un Dios que quiere reconciliarnos con nuestro Creador. Somos conocidos y respetados. Número 2, como característica de un buen embajador, tenemos que ser muy conocidos, pero también respetados. No puede ser que nos conozcan por lo malo. No puede ser que como hijos de Dios nos conozcan por lo mentirosos, por lo enredadores o por todo lo malo que hagamos. Nos deben conocer por todo lo bueno. Nos deben conocer por las buenas acciones. Nos deben conocer por la buena palabra que predicamos. Nos deben conocer porque nuestra familia es un ejemplo para la sociedad, para nuestro barrio, para nuestro conjunto. Tenemos que darnos a conocer porque somos íntegros en todo lo que hacemos. Que no nos conozcan por lo malo, que nos conozcan por lo bueno. ¿Sabe qué pasa cuando un embajador es conocido por lo malo? Rápidamente lo destituyen del cargo porque es una vergüenza, porque una persona que se conoce por lo malo no puede representar a un país con tantas cosas buenas. ¿Sabe que pasa lo mismo en el reino de los cielos? Cuando usted y yo somos conocidos por lo malo, somos una vergüenza y estamos haciendo quedar mal a Cristo Jesús y al reino del cual usted y yo estamos predicando. Número 3, un buen embajador intensifica la credibilidad. Tenemos que permitir que la gente crea en el mensaje porque cree en nosotros. Si no logramos que la gente crea en nosotros, la gente no va a creer el mensaje que predicamos. Si la gente no nos tiene confianza, si la gente no cree en lo que decimos porque cree que somos charlatanes o somos enredadores, no va a creer tampoco el mensaje de salvación que tenemos para darle. Por eso tenemos que intensificar la credibilidad en la gente. Comience a cumplir los horarios. Comience a llegar a la hora que quedó de llegar. Comience a pagar lo que debe el día que dijo que iba a pagar. Comience a mejorar su credibilidad para que cuando usted predique el mensaje del evangelio, la gente diga, a este se le puede creer y este mensaje que está predicando no va a ser la excepción. La gente va a creer lo que usted predique. Un buen embajador posee un buen carácter, el carácter de Cristo. Ojo, a veces confundimos carácter con temperamento y no tienen nada que ver. El temperamento viene ligado a unos rasgos de personalidad que cambian además porque la palabra dice que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Así que no se trata porque hablo duro o porque quiero pasar por encima de los demás o porque la gente dice eso, es que tiene un carácter muy fuerte. Eso no es carácter. El carácter de Cristo es completamente diferente, es apacible, es amoroso, no se llena, no se jacta, es un carácter completamente de Dios y es lo que Él quiere formar en nosotros. Así que un buen embajador posee un buen carácter, el carácter de Cristo, no el carácter que el mundo piensa que es el adecuado. También un buen embajador es modesto, es decir, no se deja envanecer ni se jacta por sus victorias. Le está yendo bien, está prosperando, está avanzando en su vida espiritual, familiar y económica. No se jacte de eso, no se enorgullezca de eso. ¿Sabe que un embajador no se puede enorgullecer por sus títulos o por sus estudios o por todo lo que hace? Tiene que mostrarse como alguien humilde. No puede estar hablando de sus éxitos, jactándose de sus éxitos. ¿Sabe que usted y yo como embajadores de Cristo, lo único por lo cual podemos jactarnos es de que Cristo es nuestro Salvador, porque la gente tiene que conocerle? Pero de resto, no se jacte, no se enorgullezca vanagloriosamente de sus títulos, de sus posiciones, de lo que usted tiene, o aún si su familia funciona muy bien, no se jacte de eso. Jáctese de que Cristo es su Salvador, de que Él murió en la cruz por usted y que usted ahora es salvo y pertenece a un reino celestial. Jáctese de eso para que la gente pueda entender lo importante que es el reino de Dios para usted. Sea leal a su gobierno, una característica indispensable para un embajador. Un embajador tiene que ser completamente leal a su gobierno. Imagínese el embajador de Colombia siendo desleal a la presidencia o siendo desleal al gobierno colombiano. No sería un buen representante de Colombia en el extranjero. Ahora, pongámoslo en el ámbito espiritual. Tenemos que ser leales a nuestro gobierno. Nuestro gobierno es celestial. Nuestro gobierno proviene de los cielos. Dios vendría siendo nuestro presidente, el que dictamina normas y leyes para que nosotros podamos vivir, que está allí contenidas en la palabra de Dios.
Así que si nosotros no caminamos conforme a la palabra de Dios, no estamos siendo leal a este gobierno celestial. Si no caminamos conforme a lo mínimo en la palabra, no estamos siendo leales a la palabra de Dios. Yo voy a poner un ejemplo y no quiero entrar en controversia, pero tengo que hacerlo. Por ejemplo, hay personas que aún llevan años en la iglesia y les cuesta diezmar. Ahora no se sienta obligado a hacerlo. Pero hay personas en la iglesia que llevan años y quieren avanzar y quieren escalar a ciertos puntos y quieren aún dirigir ciertas cosas en la iglesia, pero no han entendido lo más mínimo que es diezmar, por ejemplo. No es leal al gobierno celestial, porque en la palabra claramente vemos que el diezmo y las ofrendas son del Señor y para el Señor, y el Señor lo instituyó como un principio que nos beneficia además a nosotros. Pero si no entendemos eso que es tan básico, ¿cómo entenderemos las cosas que son más profundas? Así que un buen embajador es leal a su gobierno. Cuidado, está tal vez hablando con mentira, está tal vez hablando mal aún de los mismos cristianos, tal vez está allí hablando mal de una iglesia. No sea desleal al gobierno celestial, simplemente sea un buen embajador del reino de los cielos. Un punto muy importante: un buen embajador no critica las costumbres ni las tradiciones del país que lo hospeda. Un embajador colombiano no sé, en la India, no puede cuestionar los hábitos y las costumbres que ellos tienen, porque sería un mal representante, porque estaría juzgando lo que ellos hacen y estaría tal vez ocasionando aún problemas diplomáticos muy fuertes. Como embajadores de Cristo, no estemos juzgando a los demás, no estemos cuestionando lo que los demás hacen. Mostrémosles que hay un camino de salvación. Mostrémosles que hay un Jesús del cual quizá muchos hablan, pero pocos conocen, que puede restaurar nuestra vida y que puede transformar nuestra vida para que la tengamos y la tengamos en abundancia, como la palabra lo dice. Así que no juzguemos. Un embajador no puede criticar las costumbres y las tradiciones. No llegue a una casa a predicar el evangelio y dígale a todo el mundo: quite esto, quite aquello, esto es pecado, se va a condenar. Simplemente predique del amor de Cristo. Hable del evangelio, hable de lo que Cristo hizo en la cruz. Y como usted es un buen embajador y da testimonio con su vida, más de lo que habla, la gente va a comenzar a mirar cómo vive usted, qué le agrada a Dios, porque usted es una persona que agrada a Dios, y va a comenzar a quitar lo que no tiene que estar. Así que respetemos también las costumbres y tradiciones de los demás y seamos buenos embajadores. Representemos el reino de los cielos sin acusar, sin juzgar, más bien enseñemos lo que la palabra tiene para cada uno de nosotros. Un buen embajador es una persona honesta, también maneja recursos, es una persona completamente transparente, es honesto. Si algo falla, rápidamente tiene que decirlo. Si usted y yo fallamos como embajadores del reino de los cielos, debemos decirlo. Si usted está fallando en algo, si está luchando con algo, búsqueme, busque a mi esposa, háblenos, pero no se quede allí con todo esto. Sea honesto. Usted es un embajador del reino de los cielos. Usted es un representante de Cristo en la tierra. Usted no puede estar ocultando cosas. No puede ser uno en la iglesia y otro en la calle. Sea honesto por completo y que la gente quiera buscar de Dios a través de su vida. Sea una persona recta e íntegra. Defienda la verdad por encima aún de sus convicciones personales. Defienda la verdad de la palabra. Defienda la verdad del evangelio. No juzgando, no señalando, pero simplemente no participando de lo que usted sabe que está mal. Un embajador de Colombia, por ejemplo, en la India, no va a ir a hacerle sacrificios a unas vacas, no va a ofrecerle rituales a unas vacas, porque sabe que dentro de nuestra cultura eso no está bien visto o no hace parte de lo que a él le fue enseñado. Sabe, nosotros como hijos de Dios, como representantes y embajadores de Cristo en la tierra, no vamos haciendo lo que el mundo dice. Andamos con rectitud y con integridad, defendiendo la verdad de la palabra y no cediendo ante lo que el mundo dice. Que está enfermo, hay una palabra de sanidad. Que está allí apretado económicamente, hay una palabra de prosperidad. Comience a declarar las palabras de Dios, pero no ceda lo que el mundo tiene para ofrecerle. Es increíble que como cristianos estemos enfermos y estemos buscando a un tal San Gregorio. Es increíble que como cristianos tal vez estemos mal económicamente y estemos buscando el agua de ruda o el jabón de yo no sé qué cosa para que nuestra suerte aumente. Sea leal, sea íntegro y honesto. Defienda la verdad de la palabra y vívalo completamente. No lo haga ni siquiera en el secreto.
No sea desleal ni en el secreto. Un embajador tiene que ser leal en todo momento, 24/7. No se puede desviar a ningún lado. Tiene que ser un representante, un buen embajador en todo momento y en todo lugar. Segunda de Corintios 6, del 1 al 2 dice: como colaboradores de Dios, les suplicamos que no reciban ese maravilloso regalo de la bondad de Dios y luego no le den la importancia. Mire qué tremendo lo que está diciendo el apóstol Pablo a los corintios. Primero les está diciendo que han sido reconciliados con Dios, que este mensaje de reconciliación ya hace parte de ellos. Ahora, que ellos son instrumentos de Dios, son embajadores de Dios para llevar el mensaje de salvación y reconciliación. Pero les está haciendo una exhortación final allí en Corintios, en la carta a los Corintios, y les está diciendo, les suplica aún que no reciban ese maravilloso regalo si no le van a dar la importancia que merece. No reciba ese maravilloso regalo de ser embajador de Cristo si no le va a dar la importancia que merece. Si usted cree que solamente tiene que mostrarse puro y santo en la iglesia, le digo, está haciendo tal vez como Pablo pensaba que los corintios iban a hacer, que iban a recibir el mensaje, pero no le darían la importancia. Sea íntegro en todo lugar, sea un buen embajador, no solamente en la iglesia. Aquí es donde menos tiene que ser un buen embajador. Esa labor de embajador, de representante, tiene que desarrollarla afuera, que el mundo conozca a Cristo a través de usted, pero no que se horrorifique porque usted no es un buen representante. Sabe que la gente no busca de Dios, ni busca llegar a una iglesia a causa de nosotros mismos. Todo lo que se comenta, todo lo que se habla acerca de los pastores, de la iglesia, es porque muchas personas no han tomado el papel de embajadores con seriedad, lo han tomado con poca importancia y han hecho quedar el reino de los cielos como si fuese el peor reino en el cual podemos estar. Usted y yo somos diferentes. Usted y yo entendemos que somos embajadores, que somos representantes del reino de Dios. Usted y yo entendemos el papel importante que jugamos en esta tierra y comenzamos a predicar el evangelio aún con nuestro testimonio. ¿Sabe algo? Yo declaro en el nombre de Jesús que aún con su testimonio, que aún sin hablar, a través de lo que usted hace, a través de las buenas acciones, a través de la oración, a través del ayuno que usted levanta, la gente va a conocer y la gente va a querer llegar por causa de su buen testimonio. En el nombre de Jesús yo lo declaro sobre su vida. Así que no se pierdan lo que no vale la pena. No mengüen lo importante, sino que concéntrese completamente en Cristo y en ser un buen representante. Ahí en 2 Corintios 6, versículo 2 dice: en el momento preciso te oí, en el día de la salvación te ayudé. Efectivamente, el momento preciso es ahora y hoy es el día de la salvación. Hoy es el momento preciso de cambiar nuestros hábitos. Si tal vez no estamos caminando correctamente, si tal vez no estamos siendo los mejores representantes de Dios, la palabra lo está diciendo, hoy es el momento preciso. Es ahora donde podemos cambiar todo eso para ser unos representantes dignos del evangelio, dignos de Jesucristo y poder ser unos embajadores realmente del cual nos podamos o del cual Cristo se pueda enorgullecer. La palabra termina diciendo: hoy es el día de la salvación. No pierda más su tiempo. No crea que solamente es venir a la iglesia. Usted y yo somos embajadores de Cristo y hoy es un día de salvación. ¿A cuántos va a ganar hoy? ¿A cuántos les va a predicar aún sin hablar? ¿Y a cuántos les va a predicar hablando del reino de los cielos? ¿Cuántos van a querer llegar por la forma en que usted es, por la forma en que usted habla? ¿Cuántos van a querer llegar por la fe insaciable que usted tiene, por la sed insaciable, que usted tiene, y por la fe altísima que usted tiene? ¿Cuántos van a querer llegar a este reino porque usted es un buen embajador? Yo les hago esa pregunta para que mediten en casa, para que cambien todo lo que tenga que ser cambiado y para que podamos caminar y representar el reino de Dios de la mejor manera. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este tiempo maravilloso en el que nos permite, Señor, conocer y entender el llamado que tú nos haces. Hoy declaro, Señor, en tu nombre, que tu iglesia remanente es una iglesia, Señor, representante, Señor, buena embajadora aquí en la tierra, papá. Padre, que la gente va a conocer a través de nosotros, que no se van a avergonzar del evangelio ni de este reino a causa de nuestras acciones, sino que van a querer llegar cada día más, porque en nosotros encuentran, papá, la respuesta a lo que ellos necesitan, Señor.
porque en nosotros encuentran el reflejo tuyo, Señor, y se acercan confiadamente, Señor, sabiendo que en ti podrán encontrar todo lo que ellos necesitan, papá. Padre, ayúdanos a ser buenos representantes, ayúdanos a ser buenos embajadores de ti, Señor. Padre, no nos permitas adquirir acciones vergonzosas, no nos permitas, Señor, involucrarnos en lo que no corresponde a nuestra cultura celestial o a nuestros hábitos como hijos tuyos, Señor. Haznos apartar de todo lo que corrompe las buenas costumbres. Haznos apartar de todo lo que hace mutar nuestra identidad como hijos tuyos. Y ayúdanos por tu Espíritu Santo a representarte bien en esta tierra y a que muchos lleguen a causa de nosotros. Te damos gracias, Señor. En el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Iglesia, espero que esta palabra sea de mucha bendición y que comencemos a ponerla por obra. Yo espero ver y soñamos con un auditorio repleto y que tengamos que mudarnos pronto. Y eso solo va a pasar si usted y yo tomamos el papel en serio y comenzamos a vivir como embajadores de Cristo en esta tierra. Un abrazo fuerte, iglesia, y que Dios los bendiga grandemente.